Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. El foro número 16 dentro del Parlamento Abierto, que se lleva a cabo en la Cámara Baja, la de Diputadas y Diputados, trató sobre la transición energética soberana y el litio como área estratégica para nuestro país. Vamos a verlo. Las principales preocupaciones de las empresas afiliadas a la MIA en lo que concierne a la temática de este foro son las siguientes. En cuanto a transición eléctrica soberana, en primer lugar, eliminar los certificados de energías limpias impediría a las empresas acreditar el uso de energías renovables, lo cual a su vez repercutiría en el cumplimiento de las obligaciones país de los corporativos y las contribuciones país en torno a los compromisos de descarbonización derivados de los acuerdos internacionales suscritos por México, como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y la COP26. La apuesta por energías menos limpias y más caras impactaría negativamente en la competitividad de México, lo cual podría desincentivar inversiones futuras y redirigirlas a otros países. Por otro lado, al no promover energías renovables, nuestras exportaciones podrían estar sujetas a represalias comerciales, como impuestos al carbono, a manufacturas, haciendo menos atractivo a México como destino de inversiones y afectando la generación también de empleos. Cabe destacar que la industria automotriz lucha contra el cambio climático desde dos vertientes. Primero, la reducción de emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero de los vehículos. El compromiso de las empresas apunta hacia producir cada vez más vehículos híbridos y eléctricos. De hecho, la mayoría ha puesto metas entre 2035 y 2050 de que la mayor parte de su producción sea para vehículos eléctricos. Y para optimizar este cambio es necesario impulsar la transición hacia las energías limpias. Y segundo, la neutralidad del carbono en el proceso de producción de los vehículos y sus componentes. Las empresas que pueden acreditar el uso de energías limpias en su producción contribuirán más a los compromisos globales, tanto de las empresas como de los países. Nuestra principal preocupación de que la extracción de litio sea un monopolio del gobierno. Guillermo, si podemos ir redondeando, por favor. Que se maneje bajo la discreción de las empresas estatales, lo cual tendría un impacto en el comercio y los precios de este producto. Consideraciones finales: nuestro sector se encuentra en un proceso de transformación hacia las nuevas energías. Vemos con buenos ojos que haya una preocupación por lograr la autosuficiencia de estas energías limpias, y nos queremos sumar en este proceso con nuestros comentarios y observaciones sobre los riesgos que estamos viendo en ese camino. ¿Qué se entiende por transición energética? Es un cambio estructural significativo en la sociedad de sus sistemas de generación de energía. Las transiciones energéticas en el pasado han tenido que ver con ventajas energéticas y económicas, y la que estamos viviendo ahora es la primera que busca simultáneamente ventajas energéticas y ambientales. Esto genera de entrada posiciones divergentes por los dos enfoques que esto representa y que de alguna manera se han venido reflejando en esta dinámica. Siguiente lámina, por favor. Se ha dicho que la reforma energética de la pasada administración tuvo entre sus objetivos la transición energética. En realidad, solo tuvo dos objetivos. Uno declarado, que es la creación y consolidación de un mercado eléctrico de mayoristas, y otro no declarado, consistente en la fragmentación y desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad, transformándola en unidades independientes al servicio del mercado eléctrico mayoristas.
decir que el cumplimiento de las metas de la Ley de Transición Energética fue ratificado por la presente administración y se está cumpliendo. El segundo, decir que el compromiso es con las metas, no con las estrategias. Y el tercero, que la ruta escogida por México en la pasada administración para transitar a una sociedad libre de carbono no fue consensuada con todos los organismos y agentes involucrados en el tema. La CFE, uno de ellos, por cierto. Tampoco fue consensuada con los sectores mayoritarios de la población. El cuarto, el cumplimiento de metas se ha logrado a costa de elevadas erogaciones provenientes del erario en beneficio de las grandes empresas transnacionales emergentes en el mercado eléctrico y en detrimento de los apoyos a las micro y pequeñas y medianas empresas nacionales y a sus usuarios domésticos. El quinto, en aras de cumplir las metas de transición energética, se entregó un porcentaje importante del mercado eléctrico mayorista a empresas transnacionales, mismas que ya están ejerciendo su poder de mercado manipulándolo en detrimento de la soberanía energética nacional. Sexto, la unidad correcta para monitorear las reducciones de gases Raúl, de si efecto podemos invernadero. ir concluyendo, por favor. Sí, ya acabo ya. La unidad correcta para monitorear las reducciones de gases de efecto invernadero no es un porcentaje de energías limpias, sino un factor de emisión medido en kilogramos de gases de efecto invernadero por megawatt hora generado. Y tres últimas más, las energías renovables no son la única opción para lograr una sociedad más baja en carbono. Existen otras opciones más económicas, de mayor beneficio social y más respetuosos de la soberanía del país, entre ellas la eficiencia energética y la generación distribuida. Octavo, las reducciones importantes que México ha logrado en gases de efecto invernadero se deben no solo a la introducción de plantas generadoras eólicas y fotovoltaicas, sino también a la sustitución por parte de la CFE de plantas con elevado factor de emisión por plantas de menores niveles de emisión, algo que la métrica seleccionada por la Ley de Transición Energética no reconoce. Y por último, señalar que se concluye que es necesario que la transición energética deje de considerarse como un apéndice de la reforma energética para dotarla de sus propios objetivos y su ruta propia. No puede seguir siendo más un caballo de Troya al servicio de los intereses de los grandes inversionistas transnacionales de la industria eléctrica. Propongo que en lugar de hablar a favor o en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica, hablemos en favor de lo que necesita México, que miremos juntos qué es lo que necesita México. Y para esto, desde Coparmex y el sector empresarial, proponemos en primera instancia un primer objetivo, que es que haya luz para todos los mexicanos a precios accesibles en sus hogares, sin apagones. Un segundo objetivo, que es que haya luz a precios competitivos para que las empresas que generan empleo puedan permanecer en el país y podamos atraer a más empresas a partir de esta competitividad en nuestros precios de la energía eléctrica. Esto generará la inversión que nos dará los empleos que requiere el país. Un tercer objetivo es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Es importante que la Comisión Federal de Electricidad sea una empresa rentable, como lo fue en el pasado. Nos preocupa el resultado ya del 2020, en donde tuvo una pérdida de 85,000 millones de pesos. Necesitamos una Comisión Federal de Electricidad fuerte y que tenga recursos para invertir en todo lo que requiere el país. El cuarto objetivo, que sea la transición hacia las energías limpias. Desde luego, cumplir los acuerdos de París, en donde nos comprometimos a que el 35% de las energías de nuestro país sean energías limpias. Pero también lo que firmamos en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC, en donde nos comprometimos con Estados Unidos y Canadá, que somos la región más competitiva del mundo, a esta transición energética,
con mucha claridad. Lo han mencionado tanto John Kerry, que hoy está visitando nuestro país, como hace unas semanas Jennifer Granholm, la secretaria de Energía, que requieren, desde luego, el respeto hacia las inversiones de las empresas que están en nuestro país, con contratos que hoy son legales, de acuerdo con la ley vigente, pero también ese compromiso como país, como región, hacia las energías limpias. Y quizá más importante que estos compromisos que hemos firmado es el compromiso con las nuevas generaciones. Es decir, que les dejemos a las nuevas generaciones un planeta que no esté contaminado. Por eso la importancia de la transición hacia las energías limpias. Hay que recordar que como país tenemos una ubicación privilegiada. Recibimos un asoleamiento que es 5 veces mayor que lo que tienen países de Europa como Alemania, y en una extensión territorial 4 veces y media mayor que Alemania, y Alemania genera 20 veces más energía solar de la que generamos en nuestro país. Ese es el potencial que tenemos como país, y en el caso de la energía eólica es un ejercicio similar. Tenemos ya la declaración de algunas empresas que hoy están invertidas en México, como General Motors, que ha dicho que tiene este lineamiento corporativo de invertir solo en países en donde puedan adquirir energía 100% limpia. El quinto objetivo es el respeto al Estado de Derecho. Y finalmente me refiero a esta parte del litio, en donde la propuesta que hacemos es que sea una ley separada y que no se nacionalicen otros minerales estratégicos, sino que estos sean regulados por el Estado. Nos parece que estas industrias que se han desarrollado en nuestro país, como es la industria automotriz, la industria aeroespacial, la de electrodomésticos, la acerera, están en el país porque hay un ciclo completo de exploración, explotación y también de producción, de refinación de los metales, tanto industriales como preciados. Esto requiere de grandes inversiones. Aquí es necesario ver cuáles van a ser esas inversiones que va a hacer el Estado mexicano en el mercado de litio. Vamos a una pausa y regresamos con más del resumen sobre el Parlamento Abierto que se lleva a cabo en la Cámara Baja. Volvemos. Estamos de vuelta, muchísimas gracias por su sintonía. Estos son los detalles imperdibles del foro número 16 del Parlamento Abierto. El litio lo hemos subestimado y no le hemos dado la trascendencia. Podríamos estar hablando de un hecho histórico inédito como fue en su momento el aprovechamiento de los hidrocarburos en el mundo. Tiene en su consistencia, por ser un mineral, un metal con alto grado de conductividad eléctrica, por las características de su composición, tiene usos en la industria aeronáutica, aeroespacial, en la industria farmacéutica, tiene usos en todo el desarrollo del sector primario, secundario y terciario de nuestra economía. No se puede entender el desarrollo de los equipos de cómputo, las tablets, las computadoras, las cámaras, las televisiones, los lentes de televisión, los anteojos, en fin. Así como la petroquímica básica y secundaria compone o tiene más de 2.500 subproductos, que no solo es la producción de gasolina, tenemos que acostumbrarnos al término litioquímica primaria y secundaria. Por eso es necesario, la siguiente lámina, por favor. Por eso es necesario entender que en México debemos de entrar al mercado que ya domina China. China posee el 80% del control de la venta del mercado de los subproductos de la litioquímica, el cloruro de litio y el bromuro de litio, que son estos derivados con los que se produce desde baterías recargables, cerámica, lubricantes, polímeros, metalurgia, vidrios,
todo lo que hemos comentado, necesitamos que nuestro país entre al mercado a vender los derivados, entrar a la industria del litio, no a ser un país de materias primas que regale como arena de río el litio a valores de peso y que nos venda China, Corea, Canadá, Estados Unidos en dólares los derivados para la industria. No podemos, no debemos permitir lo que sucedió con el petróleo en nuestro país, con el litio. Sobre todo, la que sigue, por favor, con los enormes yacimientos de litio que yo quiero entregarles al término de mi participación. Durante un año recibí, después de un año de insistir en el Instituto de Transparencia y de Acceso a la Información, pude obtener las 31 concesiones mineras otorgadas de litio, por cierto, al 100% de empresas extranjeras. No hubo una sola empresa mexicana a la que le entregaron una concesión. Canadienses, chinos, ingleses, estadounidenses. Pareciera que ningún mexicano podía, debía o debería tener el aprovechamiento. Empresarios mexicanos, empresarios mexicanos, que hay muchos de muy buena calidad y muy honrados en la Coparmex, en el Consejo Coordinador Empresarial y en los estados. No hubo una sola concesión. 243 millones de toneladas, por cierto, en la concesión que le acaba de entregar la empresa canadiense a China por 7.800 millones de pesos, de los cuales México no recibió un solo peso por derechos, productos o aprovechamientos. Con lo que vendieron Bacanora Lithium a Ganfeng Lithium de China, 7.800 millones de pesos equivale a 15.600 unidades, patrullas para los 2.500 municipios de este país. Equivale a 8 hospitales, equivale a 3.900 unidades, equivale a 5 veces recursos a las MIPYMES, solo en una concesión. La solución es la transición energética, es decir, sustituir con energías limpias las energías contaminantes. El mundo se ha comprometido para la producción de automóviles a combustión interna entre el año 2035 y 2045. Se va a parar la producción apoyo lo que decía el doctor Sosaya en este sentido. De 2019 a 2020, el mundo aumentó la inversión mundial en transición energética en 11%. Por ejemplo, en Estados Unidos, a partir del año 2020, casi el 100% de la nueva capacidad instalada de generación eléctrica provino de energía del sol y del viento, pero México se ha rezagado. En México solo el 29% de la generación eléctrica es limpia, el 71% es contaminante. El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional del año 2018 indicaba el retiro de 115 unidades de generación eléctrica por obsoletas, contaminantes y caras, por un total de 11.821 megawatts en un periodo de 2018 a 2019. Pero el PRODECEN de 2021 echó marcha atrás y decidió solo retirar 1.331 megawatts, es decir, menos del 10% previsto. Si no se retiran las centrales contaminantes de Comisión Federal de Electricidad y no se construyen más centrales con energía del sol y el viento, no se logrará la meta de transición energética para el año 2024 de generar 35% con energías limpias. Otra ventaja de la generación eléctrica limpia del sol y del viento es que a nivel mundial es mucho más barata que la contaminante. En 2019, por ejemplo, y de acuerdo, si vamos a la página 10, por favor, el costo de generación por sol y viento es 4.37 veces menor que por turbogás, 3.8 veces menor que por energía nuclear, etcétera, etcétera.
Veamos qué pasó, si ponemos la página 11, por favor, el resultado de las subastas. En México las subastas de energía a largo plazo fueron exitosas porque lograron los precios más bajos mundiales de generación. CFE desistió de competir en las subastas porque no podían ofrecer un precio tan bajo como los privados, además de que se tendrían que usar recursos del presupuesto de CFE o bien endeudar al país para construir estas centrales limpias. Los precios de generación de las subastas ganadas por los privados son 4 veces más baratas que las termoeléctricas de CFE, 3 veces más baratas que los ciclos combinados de CFE, 2.5 veces más baratas que las hidroeléctricas de Comisión Federal de Electricidad y 1.5 veces más baratas que las plantas solares de CFE. La transición energética del mundo es imperativa. La actividad humana en los últimos 2 siglos ha aumentado de manera exponencial la temperatura de la Tierra. Si no se detiene ya con muy bajas emisiones, en 2 décadas será imposible detener el aumento a 2 grados centígrados. Catastrófico para el planeta, la atmósfera y ecosistemas. Pone en riesgo la vida sobre el planeta. Imperativo mundial, detener el cambio climático. Causa principal, el sistema energético del mundo, 84% fósil. En 30 años, electricidad renovable y nuclear deben sustituir este sistema. Electricidad es el sistema energético del siglo XXI. Las grandes potencias deben hacer su propia transición. No pueden ni deben hacerla de otros países. Cada país debe hacerse cargo de su propia transición. La reforma de 2013 impide la transición energética soberana de México. ¿Cómo vamos a sustituir 87% de nuestra energía fósil? De manera soberana. Pero la reforma liberal de 2013 regresó a México al porfiriato. Su único fin, propiedad y control extranjero del sistema eléctrico. Se diseñó para desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad. Despojo del mercado y de 1 millón de kilómetros de red eléctrica de los mexicanos. Sistema de subsidios, tributo imperial a empresas, fondos y potencias extranjeras. El gobierno federal beneficia al pueblo de México, recuperó el servicio público, instruyó tarifas que no superen inflación, planificó electricidad y canceló abusos. Pero las empresas extranjeras se ampararon. El Poder Judicial y la Suprema Corte defienden intereses extranjeros. Detuvieron políticas del gobierno federal, concedieron miles de amparos. Inventaron un supuesto derecho humano de los consumidores, obsceno. Impiden el servicio público, sin fines de lucro y para beneficio del pueblo, de la CFE. El sistema de la reforma de 2013 se debe cancelar. Insostenible, injusto, vulnera la soberanía del pueblo, hace dependiente a México de poderes extranjeros e impide la transición energética soberana. La transición energética soberana es el futuro de México. La electricidad es la base de toda actividad humana moderna. México no acepta ni necesita ningún tutelaje extranjero. El Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad, debe llevar a cabo la transición energética como un servicio público sin fines de lucro. La iniciativa planifica la transición con reducciones de emisiones. Garantiza autosuficiencia energética en el siglo XXI, con crecimientos que tendrán que ser exponenciales al 12% anual en los próximos años, con fuentes renovables y nuclear. Crea ciencia, tecnología y propiedad intelectual mexicana. Organiza un conglomerado industrial, público, privado y social, con miles de industrias de capital nacional, que producirán desde equipos de generación hasta los equipos de uso final de la energía, como por ejemplo el automóvil. Protege e industrializa el litio y minerales estratégicos. Creará millones de empleos y pagarán impuestos en nuestro país. Y reconoce la generación de particulares y la generación distribuida, hasta en un 46% de la demanda, que es una cantidad muy importante de mercado.
Esto fue lo más importante del foro número 16 del Parlamento Abierto rumbo a la discusión de la reforma eléctrica. Le recuerdo que es un ejercicio que se lleva a cabo en la Cámara de Diputadas y de Diputados y que puede usted seguir en los medios públicos. Nos vemos en la próxima ocasión.